En marzo, a principios de este mes de marzo, el 5 de marzo concretamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó su informe anual al Congreso de aquel país. En uno de sus capítulos hace referencia a Uruguay. Sostiene el Departamento de Estado que tanto la policía como el Poder Judicial de Uruguay manejan la información de que mafias colombianas y mexicanas están operando en Uruguay en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El informe es más amplio. Agrega cuáles son las características de Uruguay desde el punto de vista económico y su sistema financiero, por qué puede ser atractivo para el lavado de dinero, y además desde el punto de vista geográfico cuáles son las características que tiene el país en relación a sus fronteras con Argentina y Brasil y las dificultades para controlar esas fronteras. Pero obviamente el centro del informe está en el negocio del narcotráfico y la necesidad de blanquear ese dinero generado por el narcotráfico aquí en Uruguay por mafias procedentes de Colombia y México. Está con nosotros para hablar de este tema el licenciado Carlos Díaz, director de la Secretaría Antilavado de Activos. ¿Cómo le va, Díaz? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Estaban en conocimiento de que el Departamento de Estado iba a emitir este informe? Sí. Me gustaría contextualizar un poquito de esto. ¿Cómo no? O sea, este es un informe que hace periódicamente, concretamente todos los años, el Departamento de Estado. Y lo hace para cada uno de los países que hayan recibido asistencia en los 2 últimos años fiscales, a efectos de determinar si cumplieron los objetivos y metas en materia de el tráfico ilícito de estupefacientes. O sea que este informe se viene haciendo desde hace bastante tiempo. En este caso, Uruguay, ¿qué asistencia recibió? A nivel de lavado de activos, lo que hemos hecho más que nada, o exclusivamente diría yo, es, por lo menos desde que yo estoy, actividades de capacitación e intercambio. O sea, intercambio en materia de capacitación. Yo incluso he sido docente también para ello. Claro. El informe no nos genera ninguna incomodidad porque incluso la referencia que se hace a las que nosotros podemos no compartirla porque allí se citan fuentes uruguayas, la referencia que se hace en cuanto a mafias colombianas o algo así y mexicanas la viene repitiendo textualmente en sus últimos 3 informes. O sea, claro, si uno revisa el informe del año 2010 dice textualmente lo mismo, el del 2011 también y el del 2012 también. Sí, de hecho el informe no señala a las autoridades uruguayas negativamente, sino que por el contrario dice que tanto la policía como el Poder Judicial están al tanto de esta realidad, es decir, no pretende descubrirla. No, sí, lo dice, lo cita como fuente, ¿no? Lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, nosotros abordamos este tema con mucho rigor metodológico y a través de un observatorio de análisis estratégico que ha sido creado en el ámbito de la Secretaría Antilavado, y paradójicamente este informe lo cita como uno de los logros importantes, cosa que yo comparto. Para nosotros, el que se desplacen desde la región hacia Uruguay organizaciones importantes no es lo que nos dan nuestras mediciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos alrededor de, menos del 2% de la población de Brasil, un 8 y pico % de la población de Argentina, nuestro PBI anda por un poquito más del 10% de Argentina y arañando el 2% del de Brasil. Queda claro que los narcotraficantes son agentes económicos tomando decisiones racionales y difícilmente dejen mercados con esas características para venir a operar en mercados infinitamente más pequeños. O sea que para nosotros ese riesgo no se da. Podría darse que estuvieran actuando a nivel de tráfico y o de lavado, y también cuando vamos a nuestras estadísticas de lavado, nosotros vemos que de los procesados el 90% son uruguayos, y que además para lavar en Uruguay hay que conocer el entramado jurídico, la plaza, las características que tiene Uruguay, y entonces yo digo, y es importante que no nos equivoquemos en el diagnóstico, que quienes lavan en Uruguay son uruguayos. Ahora, entonces ahí usted ha puesto sobre la mesa varios elementos importantes. Sí, demasiado. ¿Usted cree entonces, o la Secretaría cree que en Uruguay no se están instalando estas mafias colombianas y mexicanas? Cuando dice que Uruguay tiene características económicas
obviamente de menor escala que las de Brasil y Argentina. Lo que quiere decir es que para esas mafias es más atractivo estar instaladas en Brasil o en Argentina y no en Uruguay. Efectivamente, para trabajar operativa, para realizar su negocio en forma directa de venta de drogas, de comercialización de estupefacientes, no puede haber ninguna otra interpretación. Esa es la que tenemos. Ahora, para hacer un negocio de blanqueo de dinero, ¿no es importante también las flexibilidades que uno pueda tener, las posibilidades que uno pueda tener de hacer un negocio sin ser detectado? Más allá del volumen económico del país. Sí, claro, pero para eso no se instalan. O sea, es a lo que me refería. Nuestra operación más grande en lavado de dinero en los últimos 10 años se trata de un narcotraficante colombiano que sí lavó en Uruguay, pero a través de uruguayos, y los que están presos son los uruguayos. O sea, cuando yo me refiero a eso, es que es buena para nosotros. Tratamos de sacar siempre tratamos de sacar enseñanzas de todo lo que nos rodea, efectos de actuar sobre el futuro. Sobre el pasado es muy difícil actuar, por no decir que es imposible. Y en ese sentido, este tipo de informes, que insisto que no nos sorprenden, y que me gustaría señalar al pasar, de que tiene una característica si se compara con los informes de todos los demás este año. Si nosotros contamos, tiene 9 puntos concretos en que es el único país, porque hace informes sobre una serie de países, en que le destaca 9 puntos concretos como logros a la Secretaría Antilavado. Esto no es habitual para el Departamento de Estado. No suele pasarle la mano por la espalda a nadie. Y en ese sentido, para nosotros es importante ubicar el problema donde lo tenemos. Nuestro problema está, debemos actuar sobre aquellos que lavan en nuestro país, que insisto, son uruguayos. Ahora, Díaz, ¿cuál es el peligro que organizaciones de otros países de alguna manera articulen con que utilizan aquí organizaciones uruguayas como brazo ejecutor de la política de narcotráfico y de lavado? ¿Eso de alguna manera no implica también que estén operando directamente estas organizaciones colombianas y mexicanas? Lavado es una cosa, narcotráfico es otra. O sea, cuando hablamos de lavado, lo que se hace es legitimar ganancias obtenidas a través de delitos concretos y que generalmente pueden tener un alto índice de crueldad. Entre ellos el narcotráfico. Entre ellos el narcotráfico, pero yo quisiera, sí, la venta de drogas. Lo que nosotros tenemos, y también lo señala el informe, es que quienes lavan aquí son ese tipo de organizaciones, pero por delitos cometidos en el extranjero. Eso es una de las cosas importantes, porque que es a eso a lo que yo me refería cuando hacía una aproximación económica al tema. O sea, una cosa es estar operando aquí gente que lo hace con valores o antivalores, como lo queramos plantear, en que lleva por delante todo lo que encuentra a efectos de cumplir con su finalidad, y nosotros no tenemos directamente esa gente operando acá a efectos de hacer su negocio concreto. Podría darse, se ha dado, que sí, que hayan montado a través de uruguayos operaciones de lavado. Usted sabe que ya hace un par de años que desde el Ministerio del Interior se advierte que con motivo de algunas medidas de seguridad adoptadas por el gobierno de Brasil, esto porque llegan los Juegos Olímpicos, el Mundial, etcétera, las organizaciones que estaban operando sobre todo al sur de Brasil han mirado más hacia Uruguay para poder instalarse y operar desde Uruguay. ¿Esto se ha constatado desde la Secretaría? No, lo que yo vuelvo a insistir, o sea, y difícilmente encuentren en Uruguay un mercado que les proporcione la posibilidad de hacer su negocio como lo hacen en Brasil, habida cuenta de el número de habitantes y la capacidad adquisitiva que tienen ese negocio. O sea, que se instalen con otra finalidad que podría ser la de vivir como cualquier otra persona a efectos de ponerse a cubierto de algún tipo de persecuciones que puedan tener en otro lado y que no sean detectados. Bueno, ese sería otro problema y merecería otro tipo de abordaje. No sé si se entiende. Sí, esto, ¿no? Sí, está claro. O sea, una cosa es venir a trabajar aquí,
a montar operaciones de venta, directamente de obtener la renta acá, y otra cosa es venir, y esto que venir a pasar las vacaciones, y no me estoy refiriendo a que lo hagan. Sí, o tener son dos cosas distintas. O tener su familia instalada O en tener Uruguay su por familia razones instalada acá de seguridad. para que vayan a los colegios por razón. Eso es otro tema. Claro. Eso sí puede estar dándose. Eso sí puede estar dándose. Pero, ¿ustedes tienen información concreta en ese sentido? Concreta no. Tenemos también la misma información que tienen ustedes, que ha salido un poco en la prensa. Que esa tendencia puede estar dándose. Uruguay como país. Eso no sería un problema que en la medida en que no se genera lavado. No, claro. Y en los casos que se ha producido lavado por situaciones similares a esa, o que se ha sospechado que se ha producido lavado, porque en todos los casos, quiero que quede claro, cuando la Secretaría deja su faz política y asume sus tareas operativas, lo hace siempre bajo la orden del juez. Ahora, o sea, cuando se ha producido alguna situación de ese tipo, se ha puesto en conocimiento del juez y se ha investigado. Díaz, para explicarlo claramente, ¿en qué consiste una operación de lavado de dinero? En términos concretos, ¿qué es lo que hago yo, narcotraficante, cuando obtengo un botín de dinero por la venta para cerrar un negocio de tráfico de drogas? ¿Qué hago a partir de ese momento con el dinero? El objetivo de eso es tratar de darle origen lícito, y bueno, las modalidades son infinitas. Algunas quizá no las conozcamos. ¿Pero cuáles son las más extendidas, por ejemplo? Bueno, la primera etapa lo que usted tiene que hacer es salir de ese dinero, ¿verdad? Entonces la primera etapa es la colocación. Tiene que tratar de, a través de algún mecanismo, colocar ese dinero en el sistema financiero, por ejemplo, y allí tiene varias modalidades. Una de ellas, la más conocida, o bueno, no la más conocida, pero la que se da mucho es el P2P o el Smartfin. O sea, usted tiene que hacer colocaciones a través de terceros, o como fuera fraccionar, para poder entrar en el sistema financiero y no ser detectado o no ser obligado a reportar. Depende eso del límite que existe en cada país. Que así que ahí el monto se divide en varias partes para intentar... Esa puede ser una de las operaciones para entrar su dinero en el sistema financiero. Una vez que lo tiene allí, la segunda etapa es lo que le decimos la diversificación, es pasearlo el dinero, alejarlo a través de transacciones, transferencias, alejarlo lo más posible de su origen. Y la última etapa, la definitiva, es la integración, cuando usted ya siente que está en condiciones de integrar ese dinero o esos fondos a la economía formal. Puede darse que alguna etapa se saltee, fundamentalmente la del medio, que usted no haga esa diversificación para alejar el dinero de su origen, y naturalmente allí tiene más riesgo de ser detectado. Claro. Pero ese es un poco las etapas y las modalidades infinitas. Ahora, en el imaginario popular está, por ejemplo, en Punta del Este se construyen torres de edificios que después no ocupa casi nadie, o se venden muy pocos apartamentos y se dice, bueno, acá esto es lavado de dinero. O por ejemplo los pases de los jugadores a Europa, se dice, bueno, esto es lavado de dinero, no puede valer 35 millones de dólares un chiquilín de 20 años que hizo 3 goles en la primera de Rampla. Entonces, ¿es así? ¿Esas, por ejemplo, son ejemplos claros donde se cierra el círculo de ese dinero? Bueno, yo tengo que ser cuidadoso en la respuesta. En los dos casos hay manuales específicos por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, y lo que quiere decir que si se confeccionaron manuales específicos, hay algún tipo de riesgos y de tipologías importantes de lavado en esos sectores, ya no solo a nivel de Uruguay, sino en el resto del mundo. O sea, son dos sectores de riesgo con absoluta seguridad, ¿no? Pero entonces ahí Uruguay, le puse dos ejemplos que son muy muy cercanos a Uruguay. Entonces, en esa etapa Uruguay sí puede estar en el ojo. En esa etapa, entonces, Uruguay sí puede estar en el ojo de la tormenta, en el sentido de que esté entrando mucho dinero a Uruguay de mafias extranjeras que quizás no están instaladas aquí, pero están haciendo aquí ese negocio final de blanqueo del dinero. A ver, planteémoslo un poco cómo está ese tema. Ahí tenemos algunas buenas cosas y algunas cosas no tan buenas. En primer lugar, Uruguay está conjuntamente con Perú, como en América, en función de las evaluaciones que se le han hecho internacionalmente, como dos países con mayor cumplimiento en materia normativa y en materia operativa. El dinero que viene para cualquiera de esas transacciones
está siendo controlado, debería estar siendo controlado por el sistema financiero. O sea, el sistema financiero tiene la obligación de controlar el origen del dinero. Si usted va a abrir una cuenta en el banco, para lo que fuera, le piden absolutamente todo, y debemos inferir entonces que el sistema financiero está haciendo los controles. Eso es uno de los aspectos que estaría incidiendo sobre este tipo de transacciones. El otro, hemos recibido todos la información no hace mucho de que el sector inmobiliario, concretamente las inmobiliarias, no han hecho ningún reporte de operaciones sospechosas en los últimos años. Y eso nos llama la atención y no nos afirma, pero nos despierta la inquietud en el sentido de si se está cumpliendo con la ley por parte del sector. Ahí tenemos que desde el año 2004, y eso tenemos que ¿Le llama la atención que del sector de la construcción no se haya hecho ninguna denuncia? No le llama la atención. ¿Eh? Y a usted no le llama la atención. No, yo no sabía que no se había hecho ninguna denuncia. Que en 8 años nunca haya habido una operación, nunca nadie haya sospechado de algo. A mí me llama la atención. No puedo afirmar otra cosa, pero la atención me la llama. Pero y con que nos llame la atención nada más no avanzamos demasiado. ¿No hay controles sobre el sector de la construcción? Sí, claro, veremos. Es un dato nuevo, es un dato de hace poco. O sea, estamos hablando de lo que pasó el año pasado. En 8 años no hubo ninguna denuncia por el origen sospechoso de fondo. No estamos hablando ni siquiera de denuncia, de un reporte, es decir, esta operación me llamó la atención, ¿no? Que eso es lo que es un reporte de operación sospechosa, no es otra cosa. ¿Eso lo tiene que hacer el escribano o quién? No, los escribanos, es otra de las cosas que quiere quedar claro. Los escribanos han trabajado con nosotros durante mucho tiempo, hemos tenido procesos duros de intercambio de opiniones, no siempre coincidentes, siempre en forma amable, y se han preocupado muchísimo del tema. Es más, yo recibí la verdad que fue bastante un honor, no es el término concreto, pero fue bastante reconfortante en esta reunión del GAFI de París que los jerarcas españoles nos comunicaran, cosa que nosotros no sabíamos, que la Asociación de Escribanos de Uruguay había estado ya trabajando y que les había dejado una excelente impresión con la finalidad de cumplir con las normas uruguayas. Esas cosas creo que importan. No sé yo si absolutamente todos los escribanos están cumpliendo, pero el hecho de que la asociación que nos nuclea se haya preocupado ese tema, en su página web con la forma de hacer los reportes, me consta que hacen reportes, ¿no? Eso es lo que quisieran todos. Exactamente eso, ¿no? ¿La Secretaría Antilavado tiene detectada alguna operación inmobiliaria o algunas? ¿Cómo? ¿La Secretaría tiene detectada alguna o algunas operaciones inmobiliarias de las que le gustaría tener más información de la procedencia del dinero? ¿Concreta? Sí. No, porque tampoco sería nuestro trabajo. O sea, si hubiera algo que nos llamara la atención de alguna manera y tuviera alguna apariencia delictiva, inmediatamente sería puesto en conocimiento del juez y ya pasaríamos a otra fase, que sería la investigación, ¿no? Esto es así. También es cierto que en los procesamientos por lavado, en los casos de lavado, las tipologías de lavado, el sector inmobiliario siempre ha jugado un rol importante, siempre se ha lavado a través del sector inmobiliario. Claro. Y nosotros vemos prácticamente casi en un 80% de los casos ha estado involucrado transacciones inmobiliarias. Entonces eso, bueno, por eso digo, nos llama la atención, no podemos ir un poco más allá de eso. Claro. Habrá que controlar, tenemos que tener claro además que los sujetos obligados, las inmobiliarias, los escribanos, bueno, una serie de elencos de sujetos obligados, tienen que guardar por 5 años los registros en los cuales se deja constancia de cómo hicieron el control de debida diligencia en las operaciones que intervinieron. Estoy diciendo que todos tienen que tener esos registros, y entonces que cuando sean convocados, en esos registros figurará porque en ningún caso se les despertó sospecha en cuanto a las operaciones en las que intervinieron. Eso debe estar registrado también y tiene que ser exhibido, e insisto, tiene que ser conservado.
es un tema que, bueno, que a la brevedad lo vamos a tener que abordar, a considerar con la importancia que tiene, ¿no? ¿Ya hay una estrategia en ese sentido, digamos, de investigar esos datos? A ver, nosotros tenemos claro una cosa, que el control está en estos sectores. Entonces, tampoco nosotros no estamos en contra de ellos, nosotros estamos en contra de los que lavan y ellos son, si usted quiere, socios del Estado en ese control. Claro. Y entonces, lo que pasa es que es una especie de autocontrol en realidad. Bueno, la ley los obliga a que exista el control, pero es una especie de autocontrol. Entonces, y como yo le decía, como son nuestros socios, los tenemos que tratar como nuestros socios, ¿no? Entonces, trataremos de hablar con ellos y trataremos de ver exactamente a ver qué es lo que ha sucedido y que esta situación se mejore y se solucione. Definitivamente creo que es tiempo de que se solucione. Le agradecemos mucho estos minutos, No, le agradezco. Ha sido muy amable. La deferencia. Muchísimas gracias. El licenciado Carlos Díaz es el director de la Secretaría Antilavado de Activos.